Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Buenos días, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez. En esta oportunidad vamos a entrevistar al gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador, don Javier Mayora. Sea bienvenido. Gracias, Luis. Muchas gracias también a los que nos siguen a través de la prensagráfica.com, Uniglobe, Canal 28 de Houston y Canal 25 de El Salvador. Empezamos esta entrevista hablando de los dos últimos negocios que nos están mostrando cómo es la actividad de la Bolsa de Valores. Uno que es bastante grande con la Alcaldía de San Salvador, una titularización por $20 millones, y la otra titularización que hizo el Liceo Francés por $2,5 millones. Hablemos. Ok, perfecto, Luis. Gracias por la oportunidad. Realmente es interesante estas dos transacciones. En primer lugar, la del Liceo Francés es una titularización de un monto de $2,5 millones, la cual ellos están comprometiendo parte del flujo futuro de las colegiaturas que van a recibir de parte de los padres de familia, y han utilizado este dinero para ampliar el edificio, la capacidad instalada que tienen para prestar el servicio educativo en el colegio. Es interesante primero porque no es muy común el hecho de que una institución educativa acuda a un mercado de valores a captar dinero, ¿verdad? Y lo otro es un monto bastante pequeño de $2,5 millones, que probablemente para todos podrán pensar que la bolsa de valores es un mercado en el cual solo grandes compañías pueden llegar a captar el dinero de los inversionistas, o que son para gente que tiene mucho capital el poder invertir. Y esto cualquier persona, en el caso del Liceo Francés, con $100 pudiera invertir ahora ya en el mercado secundario, porque ya se colocó a través del mercado primario el viernes 26. Y es interesante porque puede cualquier inversionista adquirirlo. Pero es decir, no es común que la gente, o sea, que una empresa coloque $2,5 millones. ¿Cuáles son los montos normales en la bolsa? Los montos ordinarios, tenemos programas de emisiones grandes, por ejemplo, los bancarios que van entre $50 a $100 millones, hasta $200 millones tenemos algunos programas, o programas de papel comercial, que son montos rotativos que inmediatamente van venciendo, se puede volver a colocar, y estamos hablando entre 10 y 15 millones. Por lo tanto, $2,5 millones, cualquiera pudiera pensar que los costos que implica llegar a la bolsa no hacen sentido contra otras fuentes alternativas o tradicionales de financiamiento, pero sí, la verdad que al Liceo le salió muy bien su costo. La estructura de la emisión es interesante porque su tasa mínima tiene una tasa mínima del 6%, lo cual para los inversionistas, si miramos a las tasas actuales de los bancos que están pagando en depósitos a plazo, creo que estarán entre 2 y 3 o 3,5%, dependiendo la cantidad y el plazo. Y acá un inversionista va a poder tener durante 10 años, que es el plazo de la emisión, va a poder tener acceso a un 6%. Y por otro lado, también el emisor, en este caso el emisor técnicamente es una titularizadora, pero el originador, el dueño de esos flujos, que es el Colegio Liceo Francés, y al cual el dinero le llegó para construir sus edificios, tienen un costo asegurado del 7%. No más allá. Es decir, del 7%. es mucho más barato que ir a pedirle un crédito a un banco en este momento. Definitivamente para ellos, y eso es lo interesante en bolsa, que se tiene que casar los intereses entre los inversionistas que quieren una renta por su dinero, y por otro lado el costo financiero para una empresa, en este caso este colegio, ¿verdad?, que está asegurándose que nunca va a pagar arriba de un 7%. Es una transacción bien interesante. Incluso la Bolsa de Valores forma parte de la Federación Iberoamericana de Bolsas, y este es un caso que se va a someter a estudio para los colegas de las bolsas de toda América Latina y España, porque les ha llamado la atención el monto y la institución educativa. Es la primera titularización en El Salvador, la ley data de 2007, y hasta ahora, noviembre 26 de este año 2010, pues se logró colocar esta transacción. El caso de, por ejemplo, de que un colegio haya empezado a hacer eso, menos que va a abrir un mercado para otras instituciones, pero ¿cuándo va a tener ellos la disponibilidad del efectivo para poder empezar a hacer ya con sus proyectos de mejoras de infraestructura? El dinero ya lo tienen desde el lunes 29. Es la transacción en bolsa, cuando son mercados primarios, es decir, los valores que son colocados por primera vez a través de la bolsa y se le entregan a los inversionistas. Esta operación liquidó el lunes 29 de noviembre,
¿verdad? Y el dinero ellos lo tienen disponible desde el martes 30, ya lo tienen disponible, y ellos empezarán a hacer su proyecto, ¿verdad? Aprovechando tal vez la vacación que tienen los estudiantes, empezar la obra, ¿verdad? Para hacer este edificio que es el objetivo primordial de la misión. Vamos a hablar también de la alcaldía de San Salvador, pero lo vamos a hacer al regreso. Vamos a ir a un corte. Ya volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Estoy entrevistando a Javier Mayora, gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador. Háblenos de la alcaldía de San Salvador, que es otra de las titularizaciones que no son comunes ver a una comuna, de hecho es la primera, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo es el proceso que ha de seguir la alcaldía para poder obtener 20 millones de dólares? Bueno, en este caso la alcaldía municipal de San Salvador tomó la decisión en su consejo de titularizar, es decir, comprometer una parte de los ingresos futuros de los impuestos que cobre el municipio, la ciudad de San Salvador, para poder asegurar el pago de estos 20 millones de dólares. Ya la transacción fue autorizada por la Superintendencia de Valores, están en las firmas de los contratos de toda la estructura legal que implica la operación. Con este dinero, la ventaja que se tiene es que ellos van a reestructurar, de acuerdo a lo que ha comentado públicamente el señor alcalde, lo que van a hacer es reestructurar su deuda, van a emplear de los 20, 14 millones para pagar créditos que tienen una tasa más alta, es decir, va a cambiar una tasa más alta por una tasa más baja, y el resto lo va a emplear en obras. Entiendo, creo que algunas de las bóvedas y algunas promesas que hizo durante su campaña para ser electo alcalde, él va a utilizar ese dinero para obra municipal, ¿verdad? Yo creo que es importante. Lo interesante es, tal como usted lo ha dicho, Luis, el emisor es poco común. Un municipio, una municipalidad. No tenemos, digamos, en la región, ni Centroamérica, ni Panamá, ni la República Dominicana, un antecedente que sea un municipio, un gobierno municipal, el que emita a través y que esté de un mercado de valores. En el caso de México es bastante común, en otros mercados como Estados Unidos y otros países es bastante común, pero acá también se está haciendo historia, ¿verdad? Historia regional, si se le puede decir, a una figura que perfectamente puede ser utilizada. Tenemos el ejemplo de una entidad privada, como es el Liceo Francés, como lo mencionamos anteriormente, y en este caso también una entidad pública. De forma que la bolsa es un mecanismo de financiamiento y forma de inversión abierto para todo tipo de entes, ¿verdad? Tanto públicos como privados. Es interesante el que este municipio haya tomado la decisión. Hay otros 2 municipios que ya están... Todavía no se puede hablar de eso. No se puede exactamente, pero sí han mostrado interés. Son titularizaciones tal vez un poco más pequeñas. En su momento las daremos a conocer porque sí hay interés una vez el municipio de San Salvador ha logrado llegar a este proceso, faltando únicamente la colocación de los valores en el mercado. ¿Y los intereses son similares a los del Liceo Francés, es decir, 7%, o por ser un monto mayor baja bueno, en el caso de la interés? alcaldía son 2 tramos. Los 20 millones los van a dividir en un tramo de 15 y un tramo de 5. El de 15 millones va a ser emitido a 10 años y el tramo de 5 millones va a ser emitido a 5 años. La tasa de interés va a variar un poco, ¿verdad? Todavía no hay una tasa anunciada en el mercado, pero está entre un 5 y un 7% aproximadamente para ambos tramos. Al final de la lectura, es decir, de la encuesta que se hace a los inversionistas, se determina finalmente la tasa, la cual es anunciada
un día antes, hábil antes de la colocación, y es producto de la negociación entre, en este caso, el municipio de San Salvador y la comunidad de inversionistas, ¿verdad? ¿En algún momento esto puede, digamos, reñir con, o no reñir, sino que crear alguna fricción con el sistema financiero en el sentido de que un posible cliente que se les va por acudir a la bolsa? ¿O cómo se maneja eso? Miren, nosotros siempre hemos dicho que la bolsa es un complemento del sistema financiero. Los financiamientos a más largo plazo corresponden a los mercados de valores. Es decir, cuando estamos hablando de entre 10 y 15 años, usualmente los financiamientos son más llamados a ser suplidos por los mercados de valores, sino tanto por la banca. La ventaja que se tiene en el caso de una emisión estructurada o realizada a través de un mercado de valores es que el emisor, es decir, el originador en este caso, que estamos hablando de las titularizaciones, es el que escoge cómo quiere diseñar la forma de pago de su financiamiento, que eso también, la flexibilidad se encuentra mucho más, tiene mucha más cabida en un mercado de valores versus un financiamiento tradicional a través del sistema financiero. Ya que en el sistema financiero usualmente usted contrata un crédito y tiene que estar pagando monto principal más intereses de forma mensual. En el caso del mercado de valores, lo que se hace es que se pueden tener periodos de gracia, es decir, solo pago de intereses en el tiempo, y al final se paga el monto principal. O puede tener amortizaciones a capital 1 o 2 veces al año, mensuales, es decir, esa flexibilidad es lo que nosotros llamamos lo complementario con el financiamiento tradicional a través del sistema bancario en el país o en cualquier otro, en cualquier otro mercado. Claro. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a hablar sobre otras instituciones públicas que han estado negociando, que están interesadas en la bolsa de valores. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando en una plática muy amena con Javier Mayor, es el gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador. Le preguntaba en el segmento anterior cuáles otras instituciones públicas han querido o están interesadas en una emisión de títulos en la bolsa. ¿Hay alguien que ya se haya concretado o que esté negociándolo? Bueno, aparte, digamos, el gobierno, en general el gobierno ha estado activamente en la bolsa a través de los letes y de los bonos, principalmente. El Fondo Social para la Vivienda también ha sido un emisor activo en el mercado. Pronto va a traer una emisión de 100 millones de dólares al mercado. Creo que es importante el que también sepamos que hay otras instituciones que pudieran estar interesadas o pudieran ser candidatas a financiarse a través de la bolsa. Por ejemplo, el Fovial pudiera ser un ejemplo bastante práctico, ya que ellos tienen una contribución especial, captan una contribución especial a través de los combustibles, y esto pudiera ser sujeto a titularización, ¿verdad? Creo que es un ejemplo perfecto para el cual se pudiera utilizar la figura. De igual forma, CEL pudiera titularizar también, ¿verdad?, los flujos futuros de ventas de energía que le hace a las distribuidoras, que son las que finalmente ponen a disposición de los clientes el servicio de la energía eléctrica aquí en el país. Hay una gran cantidad de empresas y de entidades estatales que también pueden hacer uso de la bolsa. Creo que eso es bien amplio. Pero, digamos, no hace falta una ley extra. Digamos, hay una ley de titularización desde hace 3 años, pero no hay una ley extra que comprometa, digamos, a las instituciones públicas.
En algunos casos sí hay que ver que las leyes orgánicas de las instituciones públicas, qué son los requisitos que éstas exigen, ¿verdad? Algunas, por ser entidades públicas, requieren incluso el aval legislativo, un aval porque es prácticamente el financiarse a través de la bolsa, es un empréstito, es una obligación que están contrayendo, y en algunos casos sí sus leyes exigen de que o vaya un aval legislativo o que hay que ver qué son los requisitos que la ley está pidiendo para cada una de las instituciones. El marco general, digamos, para la ley de titularización es la propia ley en sí, ¿verdad? Para cualquier entidad privada o cualquier entidad pública que no necesite algo más. Pero la otra ley, que es la que regula el mercado de valores en el país, es la ley del mercado de valores de El Salvador, que es la que sienta los requisitos y las bases para cualquier otro tipo de financiamiento que no sea a través de la titularización, ¿verdad? Eso digamos, son dos leyes dentro de un mismo ámbito, que es el mercado de valores, pero en lo particular la de titularización de activos es estrictamente la figura de lo que hemos venido hablando, y la ley del mercado de valores es un marco más general, ¿verdad? Que establece cualquier otro tipo de formas de emisión. En el caso del Fondo Social para la Vivienda ya está pactado que va a haber esa emisión de 100 millones. Sí, ellos ya han estado en el mercado. De hecho, el Fondo Social tiene aproximadamente 200 millones de dólares emitidos, los cuales fueron adquiridos, inmediatamente se privatiza el sistema de ahorro para pensiones en el país. Las AFP estuvieron adquiriendo bastante bonos del Fondo Social para la Vivienda, los tienen en cartera actualmente, y nuevamente están acudiendo al mercado con esta emisión de certificados de inversión, que lo que sirve es para hacer posible que más salvadoreños puedan adquirir su casa y financiarla a través del Fondo Social para la Vivienda y adquirir su vivienda a través de ese medio. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso hablemos un poco sobre cómo está, si hay pláticas con ACER y Fovial para titularizaciones futuras. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Gracias a los que nos siguen a través de la prensagráfica.com, canal 28 en Houston, Uniglobe, y canal 25 en El Salvador. Continuamos una plática con Javier Mayora, gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador. Le preguntaba si Fovial y CEL son instituciones que tienen flujos asegurados, uno a través de impuestos y otros porque generan electricidad, y mientras haya presas creo que siempre va a haber electricidad. ¿Ha habido pláticas o entendimientos o acuerdos ya pactados con ambas instituciones para poder lograr una titularización? Bueno, sí, nosotros hemos mantenido bastantes conversaciones con Fovial y con CEL. La verdad que sus leyes hay que ir cumpliendo algunos requisitos dentro de las leyes de ambas instituciones, y son lo que a veces la interpretación legal es lo que toma un poco de tiempo en ver cómo se puede lograr una titularización. Ahora sí, sus ingresos, la forma en que captan esos ingresos perfectamente pudieran ser objetos de una titularización. Realmente es flexible, es importante la forma en que pudieran utilizarse estos recursos que están captando a través de los mecanismos de la contribución especial y por la venta de energía. Creo que es perfectamente factible el que ellos pudieran hacerlo. Claro está, la decisión final la toman ellos como originadores o dueños de esos flujos, y son los que a la larga van a decidir si vienen o no a la bolsa o pudieran tener acceso a otro tipo de financiamiento. En realidad podrían tener una ventaja similar a la que tiene planificado San Salvador al cambiar una deuda de largo plazo por una de corto plazo, porque ambas instituciones, CEL y Fovial,
poseen créditos. Exacto. ¿Eso se ha planteado, se ha planificado con ellos? Sí, nosotros hemos conversado con ellos y realmente la alternativa, ¿verdad? Para no necesariamente es que una entidad necesite el financiamiento o nuevo financiamiento, sino que la entidad perfectamente pudiera hacer precisamente lo que está haciendo la Alcaldía Municipal de San Salvador, que se llama una reestructuración de su deuda o reestructuraciones de los pasivos. Es decir, cambiar una tasa de interés más alta por una más baja y con eso tener un flujo necesario para poder hacer obra municipal, obra pública, ¿verdad? Yo creo que es interesante. En el caso de CEL y Fovial, lo que se les ha planteado anteriormente es para que ellos puedan seguir cumpliendo su mandato de infraestructura, en el caso de CEL de energía y en el caso de Fovial para mantenimiento de la red vial del país. En el caso, por ejemplo, de la Bolsa de Valores, para hablar sobre un poco más de su trabajo, ¿cuál ha sido durante el año el monto que se ha negociado? Bueno, ahorita alrededor de 2.500 millones, casi 3.000 millones, va a ser una cantidad similar a lo que negociamos el año anterior en los diversos mercados, ¿verdad? La bolsa tiene un mercado primario, que es el cual los valores van por primera vez, ya sea por entidades públicas o privadas, ya que el gobierno utiliza una plataforma basada en Internet, a través de la cual subasta las letras y los bonos del Tesoro que están emitiendo el Ministerio de Hacienda. Banco Central también utiliza una plataforma proveída por la bolsa para colocar certificados de liquidez y, por supuesto, todas las entidades privadas que utilizan el sistema de colocación primaria en la bolsa. En el caso de las emisiones privadas, se ha visto mermadas principalmente por la liquidez que hay en el mercado financiero, en el sistema financiero, pero también hemos tenido emisores nuevos. Este año, Distribuidora de Electricidad del Sur hizo una colocación de 30 millones de dólares a través de la bolsa, la cual 21 millones fue adquirido por los fondos de pensiones. Recordemos que también en un mercado no solo hay necesidades de financiamiento, sino también hay necesidades de inversión. En este caso, los inversionistas institucionales más fuertes en el país son los dos fondos de pensiones, que están pues ávidos y necesitados de estar invirtiendo constantemente en el mercado. El gobierno colocó recientemente, el viernes anterior, el viernes 10 de diciembre, 100 millones de dólares de una emisión de 300 que tenía pendientes de colocar del presupuesto especial de inversión social, el programa PACE del Ministerio de Hacienda, la cual fueron adquiridas por los fondos de pensiones a partes iguales. De manera que 100 millones fueron colocados a través de estos sistemas y también a través del mecanismo que la bolsa provee. Del Sur, ya sus acciones están listadas desde la privatización del sector eléctrico, pero no lo habían hecho a través de una emisión de certificados de inversión o bonos, que es un emisor nuevo también en el mercado. Y la transacción de Del Sur también ha despertado el interés de otras empresas del sector privado que están pues interesadas en conocer cómo fue el trámite, cuáles fueron los costos de transacción. Y lo importante es también tener la capacidad de analizar si el financiamiento a través de la bolsa me es más barato que hacerlo, me refiero en los costos de la transacción versus un financiamiento a través del sistema bancario. ¿Esos costos de transacción son los que pueden, digamos, en algún momento desincentivar a alguien? Es decir, menos que los que se va a tardar en obtener los permisos, etcétera. Exactamente. Hay dos tipos de costos. Costos financieros o de transacción en sí y también los costos de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo demora la persona en tener acceso a los fondos? ¿Verdad? Porque cuando estamos hablando de dinero, el costo de tenerlo antes o después implica un impacto financieramente hablando. Y precisamente en la bolsa, y eso es lo interesante de la transacción del Liceo francés, que es un monto bastante pequeño y a pesar de los costos de transacción le salía más beneficioso que un financiamiento tradicional bancario. Eso es bien interesante poderlo analizar. Lógicamente, un director financiero o una empresa o el mismo gobierno tienen que hacer esa balanza, ¿verdad? Tener la capacidad de analizar qué es lo que me cuesta y en cuánto tiempo voy a tener acceso a esos fondos. Es lo que interesa y a la larga es lo que le da la ventaja del financiamiento en la bolsa. Y esto, digamos, está siendo ocupado por mucha gente, es decir, por muchas empresas salvadoreñas, el sistema de la bolsa. Principalmente los emisores en el ámbito privado son los bancos, ¿verdad? Pero también tenemos otras empresas, como las que ya hemos mencionado. También el Grupo Q ha estado haciendo uso de la bolsa. Hay otra entidad que financia vivienda, que es la hipotecaria, que es una empresa de origen panameño, pero que está operando en el país desde hace más o menos 6 años, que también ha hecho uso de la bolsa. Bueno,
vamos a hacer un nuevo corte y vamos a hablar sobre cómo el papel bursátil puede ser utilizado como una herramienta para las empresas para poder financiarse. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos entrevistando a Javier Mayora, gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador. ¿Qué es un papel bursátil? Para que nos dé una charla a nosotros los que casi no sabemos de sistema financiero. Bueno, el papel bursátil es una forma de financiamiento. Su nombre indica que es un instrumento de corto plazo. Nos referimos a corto plazo cuando estamos hablando de no más de un año. Y la ventaja del papel bursátil es que se estructura o se diseña o se planifica una emisión con un monto que es rotativo. Es decir, a medida la empresa vaya colocando ese papel a 30, 60, 90 días, hasta un año, como dije anteriormente, y ese papel va venciendo, es decir, lo van pagando las empresas, se crea nuevamente una disponibilidad. La regla es que de acuerdo al tamaño del programa, es decir, si se decide hacer un programa de 30 millones o de 50 millones, nunca puede haber más de esa cantidad emitida, vigente, antes de poder volver a emitirlo. Lo interesante del papel bursátil es que se facilita, primero, como es un programa revolvente, es decir, una vez vence se vuelve a crear una disponibilidad. La empresa prácticamente es como el límite de la tarjeta de crédito, que uno tiene un límite, ¿verdad?, que no puede sobrepasar, pero media vez uno vaya abonando a la deuda, se le va creando disponibilidad. Es exactamente cómo funciona un papel comercial, un papel bursátil. En otros países se le denomina papel comercial o valores comerciables negociables, en el mercado de Panamá, por ejemplo. La ventaja es que este tipo de estructuras de financiamiento son para capital de trabajo, en el cual las necesidades son muy cortas, o por ejemplo se me ocurre una compañía que se dedique al cultivo del café y necesite crédito para la recolección y corta del café, que estamos precisamente en esa época del año, perfectamente pudieran emitir el papel para financiar los salarios de los cortadores y la compra del café, y ya cuando empiece a exportar va a tener la capacidad financiera para pagar ese tipo de papel. Acá tenemos dos emisores de papel bursátil en el mercado. Uno es la hipotecaria, como lo mencioné, que emiten valores de corto plazo, aprovechando lo bajo de la tasa de interés, aunque ellos están financiando a largo plazo una hipoteca, ¿verdad?, entre 15 y 20 años. Ahora, el otro es el Grupo Q, es el que está utilizando este tipo de papel para lograr financiar la operación de venta de vehículos. Es la otra empresa que lo está ocupando aquí en El Salvador en la actualidad. ¿Y quiénes son los que compran esta forma el papel bursátil? Bueno, los papeles los están comprando principalmente AFPs y también algunas aseguradoras, algunos bancos que también puedan invertir en el papel, y por supuesto inversionistas particulares. Como el mínimo de inversión es bastante bajo, es de $100 en adelante, perfectamente los inversionistas pueden ir adquiriendo este tipo de papel. Y la otra ventaja es que como es de corto plazo, ellos pueden hacer una comparación yo puedo invertir a X plazo versus un depósito a plazo, ¿quién me paga más?
Hay que recordar también que de acuerdo a la reforma fiscal que entró en vigencia este año en enero, estas inversiones para personas naturales ya son gravadas. Ahí hay una tasa de impuesto sobre la renta a estas transacciones que antes no existía. ¿Verdad? Que al igual que una persona podía ahorrar en un banco y no pagaba intereses sobre sus depósitos, actualmente ya se paga si sobrepasa los $25,000. En el caso del mercado de valores, pues ese monto es abierto, no hay un mínimo, sino que es abierto, pero aún así, después de descontar los impuestos, creo yo que vale la pena la tasa de interés que se consigue a través de la bolsa. Es decir, hay una, digamos, para las personas naturales, a la gente que quiere invertir, hay un desincentivo por el tema del impuesto en algún momento. Bueno, los únicos papeles ahorita que gozan de exención fiscal son los del gobierno. Todo el papel del Estado son exentos por decreto, por su decreto de emisión, y todo papel privado sí está sujeto al pago de un impuesto, al impuesto sobre la renta, de acuerdo a la reforma. De alguna manera hay que comparar en el caso del sistema financiero versus el mercado de valores. Básicamente, si estamos hablando de emisores privados, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Porque va a pagar de una u otra forma. Pero en el caso de los valores del Estado sí hay un incentivo, el que no haya impuestos, y para el caso de los fondos de pensiones, ellos sí son exentos, ellos no tienen que pagar ningún tipo de impuesto para los fondos con el cual invierten nuestro dinero, porque a la larga somos nosotros los que les aportamos a través de nuestras cotizaciones, y ese es el tamaño del fondo que ha ido creciendo en el tiempo. Y en el caso de los inversionistas particulares, tenemos una porción bastante significativa, o son los compradores más grandes, las AFP, la banca, o cuál es el porcentaje de los privados, es lo que me interesaría saber. Sí, mire, anteriormente teníamos alrededor de 35,000 inversionistas privados, personas naturales, a través de unos productos que tenían las administradoras de cartera, que es una forma de invertir. Actualmente el porcentaje ha bajado, ¿verdad? Pero siempre hay muchas más personas naturales invirtiendo que empresas, ¿verdad? Ahora, por volumen, quien lo genera, el mayor inversionista en El Salvador son ambos fondos de pensiones. Son los que generan mayor cantidad de inversión y flujo de dinero. Vamos a una nueva pausa. Al regreso vamos a hablar sobre los requisitos que deben de tener las empresas para poder participar en la bolsa. Ya regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Buenos días, gracias por seguir con nosotros y seguirnos a través de la prensagráfica.com, Uniglobe, canal 28 de Houston y canal 25 de El Salvador. En esta ocasión hablamos con Javier Mayora, que es el gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador. La pregunta puntual es, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una empresa para poder acudir a la bolsa? Bueno, la ley del mercado de valores, como mencionaba anteriormente, es el marco bajo el cual operan todas las instituciones dentro de este sistema bursátil. Lo principal, hay que aclarar que solo personas jurídicas son las que pueden emitir en la bolsa. Pueden ser personas jurídicas privadas, pero también están los gobiernos o los estados, ¿verdad?, que pueden emitir a través de la bolsa. Lo principal es tener una sociedad constituida de acuerdo a la ley de El Salvador, también estar anuente a divulgar información suficiente, porque recordemos que en los mercados quien
quiere invertir debe de tener información suficiente para que su decisión de hacerlo esté debidamente basada en datos reales y en datos auditados o vigilados por alguien, que en este caso es la Superintendencia de Valores. Lo importante es tener la estructura legal y el respaldo financiero para que la compañía pueda ser candidata a ser emisor en la bolsa. Si no se revela la información, pues realmente los mercados de valores no pueden funcionar. Todos los mercados de valores y los mercados financieros en general funcionan a través de la divulgación de la información, porque es la que le da los elementos suficientes a un inversionista para decir, quiero comprar este bono o quiero comprar esta acción. En este caso es más transparente que otras instituciones del Estado, podemos decirlo. Bueno, la verdad que los requisitos de información básicamente son los mismos para ambos, ¿verdad? Revelación de información, estados financieros. Hay un participante muy importante dentro de los mercados de valores, que son las calificadoras de riesgo, que es un tercero no interesado que hace un examen financiero de la compañía, analiza cuál es la forma en que se van a asegurar el pago de los intereses y del principal de los valores que van a ser emitidos, y otorga una nota, que la nota se expresa a través de letras, una emisión AAA, una emisión AA, una A, B, BBB, etcétera, en la cual la AAA es la mejor calificación de riesgo, en la cual independientemente cómo esté la economía del país, esta empresa va a honrar sus pagos, ¿verdad? Los pagos de las obligaciones que ha contraído a través del mercado. Y si es una empresa de carácter C o D, ya es una emisión que presenta un riesgo o es denominada especulativa, ¿verdad? Que deben de pagar una tasa de interés muy alta, pero también el inversionista debe estar consciente que la posibilidad de que no recupere su capital o que no le paguen los intereses de forma puntual existe. Entre mejor o más deteriorada esté la calificación de riesgo. ¿Los calificadores de riesgo cómo sobreviven? O sea, aquí en las finanzas, si son gente no interesada, ¿de dónde obtienen, digamos, su funcionamiento para poder permanecer y hacer estas calificaciones? Sí, bueno, las calificadoras son empresas privadas. Son empresas privadas que cobran por emitir reportes. Los reportes de calificación que se obligan a emitir 4 al año y son de carácter público. Cuando estamos hablando de que una empresa coloca en bolsa, que está colocando en bolsa, esta empresa se obliga a entregar la información necesaria a la calificadora, quien analiza esa información y emite la nota. Por ello cobran una tarifa anual, ¿verdad? Y la obligación de parte del emisor es que durante la vida de la emisión, es decir, el plazo al cual fue emitido ese valor a través de la bolsa, deben de contar con una calificación de riesgo. O sea que si en este caso tenemos una emisión de 10 años, contratan a la calificadora por 10 años, o por 5 años. Cuando yo me refiero a que no es interesada, es decir, no tiene ningún tipo de conflicto de interés en afirmar o en dar una nota acerca de cuál es la calidad o cuál es la capacidad de pago que tiene el emisor o la emisión en el mercado para que pueda. ¿Esto cómo se garantiza que no haya un interés, por decir, pues si lo contrata a alguien para calificarle, también puede haber alguna forma de, lo estoy diciendo sin que eso sea, sino que imaginándolo, que pueda hacer que también le ayude, para que le ayude también a mejorar la nota? Bueno, realmente hay una fiscalización de parte de la superintendencia. Digamos, la superintendencia es quien vigila o supervisa a todos los participantes del mercado. Vigila la bolsa, vigila Cedeval, que es la central de depósito de valores, vigila las calificadoras de riesgo, por supuesto a los emisores, y también defiende los derechos de todos los inversionistas. La superintendencia puede recibir denuncias de parte de un inversionista que sienta que sus derechos dentro de un mercado hayan sido vulnerados, ya sea por un participante del mercado, por un emisor que no ha sido pagado los intereses, etc. Entonces, debido a la vigilancia que tiene las calificadoras, la superintendencia sobre las calificadoras, es que se garantiza que esa opinión no sea parcializada. Vamos a una nueva pausa. Al final, a la siguiente, vamos a hablar sobre las ventajas que tienen las empresas de acudir a la bolsa. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas,
Veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Buenos días, soy Luis Laínez, su jefe de información. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista a Javier Mayora, gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas para acudir a la Bolsa de Valores? Bueno, hemos conversado algunas de ellas a lo largo de la entrevista, ¿verdad? Pero puntualmente, de las mayores ventajas que tiene una empresa de financiarse a través de la bolsa está en tener capacidad para negociar con una gran comunidad de inversionistas. Cuando una empresa solicita un préstamo bancario, realmente la negociación se hace uno a uno con una institución financiera, la cual impone las condiciones para que esto sea una realidad. En el caso del mercado, lo que sucede es que se tiene la capacidad de negociar con muchos inversionistas, los cuales están interesados en invertir, es decir, darle dinero a un determinado empresa para que ésta pueda pagarles una tasa de interés. Otro es la flexibilidad en cuestiones de cómo se estructura o cómo se diseña la emisión. Como decía anteriormente, uno tiene la posibilidad de pagar solo intereses y al final el monto principal, o amortizar una vez al año. Es decir, la libertad de cómo yo voy a diseñar la forma de financiarme se obtiene más en el mercado de valores. Por otro lado, también prestigio, porque las empresas al entrar a los mercados de valores han pasado un proceso, ¿verdad?, vigilado por la superintendencia en cumplimiento a la ley del mercado de valores, y que se puede decir que esa empresa cumple esos estándares y puede ser objeto o puede captar dinero a través del mercado. Por otro lado, al no estar pagando la cuota de principal e intereses, tiene mayor capacidad de flujo. Es decir, si yo solo estoy pagando intereses, es como, utilizando el lenguaje bancario, esté pagando el financiamiento solo con periodo de gracia, es decir, solo intereses y al final capital, lo cual me permite tener más capacidad de flujo financiero para la compañía. Por otro lado, también se tiene acceso a ciertos inversionistas, como un fondo de pensiones, que precisamente andan buscando emisiones que cuenten con las capacidades y las calidades que ellos como inversionistas requieren y que perfectamente pueden invertir en esta compañía. Son de las ventajas que pudiera tener. Y estas ventajas son para empresas grandes. También ya miramos el caso del Liceo Francés, que hizo una emisión pequeña. Pero ¿qué tipo el tamaño de las empresas debe tener para poder acudir a la bolsa? No es necesario llegar a tener un tamaño o unas ventas en particular. Realmente lo importante es que financieramente sus números sean saludables, es decir, que sea una empresa ordenada, con un balance bastante limpio, ¿verdad?, y que tenga la capacidad de hacer frente al pago de la obligación. Básicamente no estamos hablando que tienen que ser empresas con activos por el orden de X cantidad de un número, pues, sino que realmente media vez sean una empresa financieramente sana, pueda ser objeto y pueda ser candidata a que pueda emitir en la bolsa. El no requerir, digamos, un activo fijo grande, también puede hacer que mediana empresa se vaya financiando a través de la bolsa. ¿Ha habido algún intento de captar a medianos empresarios, pequeños empresarios a través de asociaciones para que puedan financiarse a través de la bolsa? Ese es un tema bien interesante, Luis, porque la bolsa sí tiene el interés de que digamos que empresas de menor tamaño tengan acceso al mercado. Y precisamente se puede hacer a través de asocios. En otros países hay unas entidades que se llaman las sociedades de garantías recíprocas. Aquí hay una que se llama SGR, creo que la está operando el Banco Multisectorial de Inversiones, pero por ejemplo en países como Argentina, las empresas que están en el sector agrícola y que están sembrando soya o soja, como le dicen los argentinos, hacen agrupaciones grandes
y hacen montos de emisiones bastante grandes, entre 10 a 15 millones de dólares para el financiamiento del cultivo de la soya. Y son asociaciones de agricultores, ¿verdad?, que están interesados en que el mercado pueda ser la ventana de entrada y que les puedan otorgar financiamiento. Vamos a una nueva pausa. Al regreso vamos a hablar de cómo se hacen los controles de capitales y que nos hable un poco también de la crisis financiera que hubo en Estados Unidos. Ya regresamos. Para darle... Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com. En esta ocasión hablamos con Javier Mayora, gerente de la Bolsa de Valores. ¿Y cuáles son los controles para los capitales? Hace poco vimos todavía los efectos todavía de una crisis financiera en Estados Unidos. ¿Qué se hace en El Salvador para evitar crisis grandes en el sistema? Bueno, en el caso de nuestro país, digamos, el sistema financiero está vigilado principalmente por 3 superintendencias. La superintendencia del sistema financiero, quien tiene a su cargo la supervisión de bancos y aseguradoras, la superintendencia de valores, quien fiscaliza a las bolsas de valores, centrales de depósito, casas de corredores y a las calificadoras de riesgo, y también la superintendencia de pensiones, que está vigilando el actuar de las administradoras de fondos de pensiones o las mejor conocidas como las AFP. La supervisión se hace a través de estándares internacionales, se hace a través de normativa prudencial o supervisión prudencial que ejercen estos mecanismos de fiscalización. En el caso, por ejemplo, cuando hay eventos electorales, es muy normal que la superintendencia del sistema financiero eleve el grado de cobertura de depósitos que tiene la banca, lo cual hace que las cuentas de reservas de liquidez de las instituciones bancarias se suban ante eventuales retiros masivos de dinero. Eso es un ejemplo. En el caso de otra supervisión que hace la superintendencia de valores, en el caso de las administradoras de cartera, que es un esquema colectivo de inversión, a través del cual, por ejemplo, les dice, ahora usted tiene que estar invirtiendo en valores de más corto plazo para mantener cierta liquidez, también en el tema electoral, cuando hay eventos electorales, o cuando en septiembre, octubre del año 2008, con lo mejor de la crisis financiera mundial, también se tomaron normas o se fueron cautos en algún tipo de exigir un poco más de los requisitos para que esto no suceda. La superintendencia de valores, para el caso del mercado de valores del país, tiene en línea directa toda la actividad que las casas corredoras realizan. Si son administradores de cartera, tienen en línea qué es lo que están comprando y vendiendo, qué es lo que captan a través del mercado, qué es lo que invierten a través del mercado. Y toda casa corredora de bolsa debe de estarle informando las actividades que tiene de compras y ventas al exterior, porque las casas corredoras de bolsa pueden negociar valores extranjeros que están debidamente registrados aquí en la superintendencia. De forma que la supervisión se hace a través de esos mecanismos. En algunos casos son hasta exhaustivos, ¿verdad?, la investigación que se hace para defender los intereses de los inversionistas. Obviamente lo que sucedió en la crisis financiera reciente, que para algunos todavía tiene sus secuelas, ha sido el poner a disposición de los inversionistas títulos que estaban respaldados por hipotecas que no tenían respaldo. Es decir, si yo hago un título y lo baso sobre
instrumentos que tienen poca o nula calidad crediticia, esto me va a provocar el hecho de que se vaya generando una espiral y que pronto eso iba a terminar. Recordemos que el tema de la crisis financiera en Estados Unidos, después de un periodo de tasas muy bajas, pero muy bajas, se fomenta el crecimiento de hipotecas, el que la gente adquiriera más viviendas, pero no se tomaba en cuenta que la tasa de interés iba a reajustarse. Y el problema viene cuando las tasas de interés empiezan a subir, y por supuesto aquella gente que tenía una casa, pero que vio la ventaja de tasas bajas, compró otra, entonces cuando empieza a subir la tasa de interés, su capacidad de pago se merma, disminuye. Y eso fue lo que arrancó la crisis. Por supuesto, instituciones como Lehman Brothers, un banco de mucha tradición en Estados Unidos, pues quebró, ¿verdad? Porque se metió a especular y a hacer operaciones que ponían en peligro la estabilidad en sí de ese banco de inversión, que fue lo que ocurrió. Acá realmente el tamaño del mercado es bastante inferior, y de lo que se trata es de filtrar qué es lo que se ofrece en el mercado. Hay filtros como en la superintendencia, la misma bolsa verifica que los requisitos de una empresa emisora se vayan cumpliendo y pueda ésta tener acceso al mercado siempre y cuando vaya cumpliendo la ley. ¿Y hay alguien acá que esté emitiendo, que se negocien hipotecas como en Estados Unidos? ¿Se negocia de algún modo productos que vayan derivados de estas hipotecas? Bueno, sí, la mayoría de emisiones bancarias están respaldadas con hipotecas de bancos. Lo que se exige es que la hipoteca nunca pueda tener una calificación inferior a A. Esto es un sistema de calificación que utiliza la Superintendencia del Sistema Financiero para aquellos créditos que no tienen ni siquiera 30 días de mora en el pago de la cuota. Y eso es lo que respalda o que garantiza las emisiones. Todas las emisiones del Fondo Social para la Vivienda también están respaldadas en hipotecas, ¿verdad? Y se trata de que la calidad del activo que está dándole soporte a ese certificado de inversión sea la mejor. Por eso que sea de categoría A. Vamos ahora a la última pausa. Al regreso, una pregunta de un cibernauta desde Montreal. Ya regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Estamos ahora hablando con Javier Mayora, gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador. Pregunta Mauricio desde Montreal, Canadá. Si el gobierno salvadoreño ha implementado algún sistema para evitar que se den fraudes financieros en El Salvador. Bueno, creo que lo que estuvimos hablando en el último bloque, que es la supervisión en base a normas prudenciales, la supervisión al sistema bancario, la exigencia de reservas de liquidez, la exigencia de políticas de conozca a su cliente para evitar el lavado o el blanqueo de capitales en el mercado son algunas de las cosas que el gobierno implementa en su rol de supervisar este tipo de mercados. Recordemos que en El Salvador la bancarización o la penetración del concepto de servicio financiero prestado a través de un banco tiene mucha más aceptación en la población y por lo tanto la supervisión del sistema bancario debe ser mucho más fuerte, se le debe de gastar mucho más recursos. La superintendencia del sistema financiero
tiene un equipo de auditores, al igual que la Superintendencia de Valores, que la conozco un poco más porque es la que supervisa la bolsa, en los cuales están constantemente siendo capacitados para que cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de problema en el sistema y que va a tener un impacto en la población sea detectado lo más cercano posible o se trate de prevenirlo. Habrán algunos esquemas y por eso son esquemas como ocultos o estafas, en los cuales realmente por más supervisión, por más prevención, muchas veces se van a dar. Pero lo ideal y lo que está trabajando el gobierno permanentemente es precisamente en lograr que todos los prestadores de servicios financieros cumplan ciertas normas que son exigidas a través de los supervisores. Y en la bolsa de valores, ¿cómo se hace para evitar que entre dinero, como usted decía, que pueda ser como el objeto de ser blanqueado? Es decir, ¿cómo supervisa que un inversionista de pronto quiera comprarle toda la emisión a una casa? Digamos, ahora imagina la alcaldía de San Salvador, aparece un solo comprador de los 20 millones, pero se investiga quién es el comprador. Bueno, es bien interesante la pregunta, porque realmente nosotros como institución supervisada, la bolsa en sí no atiende clientes. Nuestros clientes, digamos, son las casas corredoras de bolsa, quienes son las que atienden directamente a los clientes. La casa corredora de bolsa debe tener la certeza de que el dinero o el origen de los dineros que reciben los inversionistas provengan de objetos lícitos. Si sucede el caso que usted planteaba, que viniera un inversionista que realmente no es conocido por la casa corredora y de repente quiera comprar la totalidad de la emisión de la alcaldía, pues definitivamente debería de llamar la atención que no sea un inversionista en el mercado y que de repente tenga la capacidad suficiente para adquirir la totalidad de la emisión. Por lo general, las emisiones son adquiridas por varios inversionistas, no solo por uno, pero también la casa corredora debe tener las políticas prudenciales de conocer al cliente, de saber de dónde proviene el origen de los fondos y de conocer precisamente cuál es el proceso, cuál es el negocio que hay detrás para que esta persona pueda invertir en el mercado. Es decir, esa parte de la supervisión recae en la casa corredora o algún agente del gobierno que intervenga en ese proceso. Bueno, aparte de la casa corredora, que es la principalmente obligada, además de la Superintendencia de Valores, que es el que fiscaliza directamente a la casa, también está la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, que es la que está constantemente detrás del cumplimiento de las políticas para prevenir el lavado de dinero. De hecho, hay una persona dentro de cada casa corredora, dentro de la bolsa y dentro de Cedeval, que se le denomina el oficial de cumplimiento, quien es el responsable de informar con una mínima sospecha cualquier transacción denominada sospechosa. La tiene que denunciar a la Unidad de Investigación Financiera, quien determinará si se prosigue una investigación más a fondo o simplemente se dice no, esta probablemente no era una transacción sospechosa, en aras de estar previniendo que no se utilicen los mercados de valores para estar lavando de dinero. ¿Y hemos tenido precedentes de que esta identificación haya evitado el ingreso de dinero sucio? Nosotros a través del mercado no hemos tenido ningún tipo de transacción sospechosa, ni se ha detectado operaciones de lavado de dinero a través de la bolsa. Entiendo que hay algunas operaciones que se han identificado a través del sistema bancario, que repito, por ser un sistema en el cual el ciudadano común está más acostumbrado a utilizarlo, probablemente es el que debe estar más vigilado. Javier, ha sido un gusto tenerlo con nosotros, le damos las gracias, esperamos que pronto nos visite. Mañana vamos a tener una nueva entrevista, vamos a hablar con Mario Acosta Huertel, esta vez hablando desde su papel como presidente de Procafé. Muchas gracias. Y por otro lado, también el emisor, en este caso el emisor técnicamente es una titularizadora, pero el originador, el dueño de esos flujos, que es el Colegio Liceo Francés y al cual el dinero le llegó para construir sus edificios, tienen un costo asegurado del 7%.
no más allá Es decir, del 7%. es mucho más barato que ir a pedirle un crédito a un banco en este momento. Definitivamente para ellos, y eso es lo interesante en bolsa, que se tiene que casar los intereses entre los inversionistas que quieren una renta por su dinero y por otro lado el costo financiero para una empresa, en este caso este colegio, ¿verdad?, que está asegurándose que nunca va a pagar arriba de un 7%. Es una transacción bien interesante. Incluso la Bolsa de Valores forma parte de la Federación Iberoamericana de Bolsas y este es un caso que se va a someter a estudio para los colegas de las bolsas de toda América Latina y España, porque les ha llamado la atención el monto y la institución educativa. Es la primera titularización en El Salvador, la ley data de 2007 y hasta ahora, noviembre 26 de este año 2010, pues se logró colocar esta transacción. El caso de, por ejemplo... La oportunidad. Realmente es interesante estas dos transacciones. En primer lugar, la del Liceo Francés es una titularización de un monto de $2,5 millones, la cual ellos están comprometiendo parte del flujo futuro de las colegiaturas que van a recibir de parte de los padres de familia y han utilizado este dinero para ampliar el edificio, la capacidad instalada que tienen para prestar el servicio educativo en el colegio. Es interesante primero porque no es muy común el hecho de que una institución educativa acuda a un mercado de valores a captar dinero, ¿verdad? Y lo otro es un monto bastante pequeño de $2,5 millones, que probablemente para todos podrán pensar que la bolsa de valores es un mercado en el cual solo grandes compañías pueden llegar a captar el dinero de los inversionistas o que son para gente que tiene mucho capital el poder invertir. Y esto cualquier persona, en el caso del Liceo Francés, con $100 pudiera invertir ahora ya en el mercado secundario porque ya se colocó a través del mercado primario el viernes 26. Y es interesante porque puede cualquier inversionista adquirirlo. Pero es decir, no es común que la gente, o sea, que una empresa coloque $2,5 millones. ¿Cuáles son los montos normales en la bolsa? Los montos ordinarios, tenemos programas de emisiones grandes, por ejemplo, los bancarios que van entre 50 a 100 millones de dólares, hasta $200 millones tenemos algunos programas, o programas de papel comercial que son montos rotativos que inmediatamente van venciendo, se puede volver a colocar y estamos hablando entre 10 y 15 millones. Por lo tanto, $2,5 millones, cualquiera pudiera pensar que los costos que implica llegar a la bolsa no hacen sentido contra otras fuentes alternativas o tradicionales de financiamiento, pero sí, la verdad que al Liceo le salió muy bien su costo. La estructura de la emisión es interesante porque su tasa mínima tiene una tasa mínima del 6%, lo cual para los inversionistas, si miramos a las tasas actuales de los bancos que están pagando en depósitos a plazo, creo que estarán entre 2 y 3 o 3,5%, dependiendo la cantidad y el plazo. Y acá un inversionista va a poder tener durante 10 años, que es el plazo de la emisión, va a poder tener acceso a un 6%. De que un colegio haya empezado a hacer eso, me imagino que va a abrir un mercado para otras instituciones. Pero ¿cuándo va a tener ellos la disponibilidad del efectivo para poder empezar a hacer ya con sus proyectos de mejoras de infraestructura? El dinero ya lo tienen desde el lunes 29. Es la transacción en bolsa cuando son mercados primarios, es decir, los valores que son colocados por primera vez a través de la bolsa y se le entregan a los inversionistas. Esta operación liquidó el lunes 29 de noviembre, ¿verdad? Y el dinero ellos lo tienen disponible desde el martes 30, ya lo tienen disponible y ellos empezarán a hacer su proyecto, ¿verdad? Aprovechando tal vez la vacación que tienen los estudiantes, empezar la obra, ¿verdad? Para hacer este edificio que es el objetivo primordial de la emisión. Vamos a hablar también de la alcaldía de San Salvador, pero lo vamos a hacer al regreso. Vamos a ir a un corte, ya volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bueno,
Buenos días, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez. En esta oportunidad vamos a entrevistar al gerente de la Bolsa de Valores de El Salvador, don Javier Mayora. Sea bienvenido. Gracias, Luis. Muchas gracias también a los que nos siguen a través de la prensagráfica.com, Uniglobe, canal 28 de Houston y canal 25 de El Salvador. Empezamos esta entrevista hablando de los dos últimos negocios que nos están mostrando cómo es la actividad de la Bolsa de Valores. Uno que es bastante grande con la Alcaldía de San Salvador, una titularización por $20 millones, y la otra titularización que hizo el Liceo Francés por $2,5 millones. Hablemos. Ok, perfecto, Luis. Gracias por la